Hola, hola, Dios les bendiga. Estamos por aquí nuevamente con ustedes. Yo soy Oliva Polanco y es un placer y una nueva oportunidad que el Señor en su gracia y su misericordia nos brinda y nos da el inmerecido honor y placer de compartir un poco de la palabra de, de su palabra, ¿verdad? Y de hablar de un poco de lo que encontramos en las páginas de la Biblia, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Como todos los viernes, hoy tenemos nuestra acostumbrada reflexión. Hoy vamos a hablar acerca de, de Segunda de Corintios 1:4, sobre la consolación que Dios nos da, ¿verdad? Cuando pasamos por pruebas y por tribulaciones, para que podamos consolar a otros, eh, para poder ayudar a otros en las pruebas y en las dificultades. Tenemos que haber tenido una experiencia con Dios a través del sufrimiento. Y dice, dice la palabra que ese es nuestro el mejor instrumento de transformación y de llevarnos a parecernos al Señor que tenemos es las pruebas. Eso nos acerca a Dios y nos acerca a nuestros semejantes. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la consolación de Cristo en nosotros, que nos enseña, que nos consuela para que después podamos consolar a otros. Eso dice segunda de Corintios 1:4. Voy a leerlo a continuación. Dice, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otro, a los que sufren, dándonos el mismo consuelo que nosotros hemos recibido de Dios. Dándonos el mismo consuelo que nosotros hemos recibido de Dios. Eso es segunda de Corintios 1:4. Hoy vamos a estar hablando acerca de eso. Ese es nuestro versículo principal en el día de hoy. Y el apóstol Pablo enseña que segunda de Corintios 1:4, Dios nos consuela en todas nuestras aflicciones para que podamos extender ese mismo consuelo a otros. Eso es lo que básicamente nos enseña el apóstol Pablo en segunda de Corintios 1:4, que Dios nos consuela en todas nuestras aflicciones para que nosotros a la vez podamos extender ese consuelo, a ese mismo consuelo a otros cuando están pasando por sufrimiento. Dice que el dolor no es un castigo, sino un entrenamiento. El sufrimiento superado se convierte en un ministerio de empatía, gracia hacia el prójimo. Dice que el dolor no es un castigo, sino un entrenamiento, que el sufrimiento superado se convierte en un ministerio de empatía y gracia. ¿Hacia quién? Hacia el prójimo. Ese es el propósito del sufrimiento, que convirtamos en nuestro sufrimiento y a través de la consolación del Señor en un ministerio de empatía y gracia para nuestro prójimo. Tenemos unos versículos bíblicos de apoyo, como siempre, esta noche. Tenemos a Gálatas 6:2 que dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. También Romanos 12:15 que dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Y primera de Tesalonicenses 5:11, por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como lo vienen haciendo. Entonces, como lo vienen haciendo es porque se supone que estamos cumpliendo los mandamientos de Dios, de ayudarnos y consolarnos los unos a los otros. Dice que como Dios nos consuela en nuestro versículo principal, así debemos consolar a otros. Dice que el propósito del dolor, dice que un comentario de eruditos de David Gucci señala que Dios no permite el sufrimiento para destruirnos. Dios no permite el sufrimiento para destruirnos, sino para equiparnos. Ninguna lágrima derramada se desprecia en el plan divino. El sufrimiento no es para destruirnos, sino para equiparnos. Ninguna lágrima derramada se desperdicia en el plan divino. Qué buen pensamiento, ¿verdad? O sea, que cuando usted esté sufriendo y pasando por dificultades, recuerde que en el plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros y que preparó de antemano, ninguna lágrima humana
es un desperdicio, siempre tiene un propósito de gracia, de amor y de misericordia para nosotros y para otros, porque de eso trata el versículo de hoy, de que somos consolados por Dios cuando sufrimos para que así mismo podamos consolar a otros. El ministerio de la empatía, empatía es ponerse en el lugar del otro, acompañar al otro, poder acompañar al otro en su dolor, caminar con él y poder ponerse un poco en el lugar del otro. Yo digo que la empatía es un don y que está muy escaso en estos tiempos, pero pidámosle a Dios que nos regale el don de la empatía que tanta falta hace en estos tiempos. Dice que el versículo enseña que el creyente pasa de ser receptor a ser canal. Pasamos de, como dice el versículo principal, pasamos de ser receptor de la misericordia y la gracia de Dios a ser un canal de misericordia y gracia para otros. Eso es lo que quiere decir aquí. Solo quien ha atravesado una tormenta, una enfermedad o una pérdida puede entender y abrazar y consolar genuinamente a otros que atraviesan la misma tempestad. Solo el que ha pasado por una tormenta, una enfermedad o una pérdida puede entender, o sea, ser empático, ponerse en el lugar de esa persona, porque ya pasó por ahí. Eso es lo que está dejando explicado aquí. Y consolar genuinamente a otros que atraviesan la misma tempestad. Entonces, ese es el propósito del sufrimiento. Hay una pequeña reflexión aquí para que cada uno de nosotros reflexionemos en estas preguntas, ¿verdad? Que tenemos aquí para reflexionar. Dice, ¿estás atravesando una prueba difícil hoy? Estamos atravesando una prueba difícil hoy. Tú que estás del otro lado de la pantalla, estás atravesando una prueba difícil hoy. Mira tu dolor desde una nueva perspectiva. Dios está permitiendo que recibas su paz y su fortaleza, no solo para aliviar tu carga, sino para prepararte como un agente de sanidad. O sea, no es solamente para que sufras, Dios te está preparando tu dolor y tu carga para prepararte como un agente o como un instrumento de sanidad en la vida de alguien más. O sea, Dios te está preparando para que seas bendición en la vida de alguien más. Tu cicatriz se convertirá en el testimonio que consolará a otras personas en el futuro. ¿En qué se convertirá tu cicatriz? Se convertirá en el testimonio que consolará a otros en el futuro. Entonces, eso es una bendición. Dios está haciendo de ti una bendición. Entonces, no olvidemos eso, que si estás pasando por una prueba, Dios te está haciendo un agente de sanidad en la vida de otra persona. Y dice que tu cicatriz se convertirá en el testimonio que consolará a otra persona en el futuro. Entonces, eso es lo que dice el versículo de hoy, que dice de esta manera: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que sufren, dándonos el mismo consuelo que nosotros hemos recibido de Dios. Eso es 2 de Corintios 1:4, que les recuerdo que este es nuestro versículo principal en el día de hoy y que nos está diciendo que cuando pasamos por pruebas y tribulaciones, Dios nos está convirtiendo en instrumentos de sanidad, de gracia, de bendición. Y nuestra cicatriz es un testimonio que será de bendición para las vidas de otros. Nuestra cicatriz quedará como un testimonio que consolará a otras personas en el futuro. Dios te está convirtiendo en un testimonio de gracia, de amor y de empatía. Como siempre les tengo una frase que guarda relación con el tema. Me gusta siempre compartir una frase porque a muchas personas quizás no se le quede todo lo que yo hable, pero si escuchan una frase significativa, al final se le queda un destello de lo que estuvimos hablando. Este ritual dice: tus mayores heridas en la vida a menudo se convierten en tu mayor ministerio. Tus mayores heridas en la vida, lo mismo que estábamos hablando ahorita, tus mayores heridas en la vida a menudo se convierten en tu mayor ministerio.
Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Él toma tu dolor y lo transforma en un instrumento de sanidad para otros. Y yo alabo a Dios por la hilaridad que podemos encontrar tanto en la frase como en lo que hemos hablado sobre la reflexión de hoy. Ahorita hablamos de que ninguna lágrima en los planes y propósitos de Dios es desperdiciada cuando sufrimos. Y ahora Rick Warren dice que tus mayores heridas en la vida a menudo se convierten en tu mayor ministerio. Dios no desperdicia ningún sufrimiento, o sea, ninguna lágrima, ningún sufrimiento. Él toma tu dolor y lo transforma en un instrumento de sanidad para otros. Qué maravilloso es Dios. Qué Dios más asombroso tenemos. Qué Dios más grandioso. Que el Señor nos ayude a ser instrumentos de bendición para otros. Que el Señor nos ayude a cuando sufrimos, sufrir bien. Sufrir con gratitud, con descanso en Dios, reconociendo su gracia, su amor, su soberanía. Cuando tenemos gratitud en el corazón, el sufrimiento se hace más llevadero. Y que Dios nos ayude a saber que nada, ni una lágrima, ni una cicatriz, que las cicatrices son, ahí nacen ministerios. En las cicatrices que Dios permite en nuestras vidas y en las lágrimas que derramamos. Que Dios nos ayude a vivir eso con amor y a tener ese anhelo de ser instrumentos en las manos de Dios. Y recordemos que no hay vida, esas vidas que vemos delante del Señor, que son tan piadosas y tan hermosas, han sido transformadas a través de grandes desiertos y de grandes pruebas, sufriendo bien, porque si no sufrimos bien, Dios no cumple el propósito de transformarnos a su imagen y semejanza. Que Dios nos dé también el deseo y la fortaleza y la intención de siempre sufrir bien. Entonces, esto es lo que le he traído hoy. Yo espero que sea de mucha bendición para sus vidas, que Dios use esta palabra para hablar a sus vidas y para hablar a la mía y para transformar nuestras vidas, ¿verdad? Y vivir la vida con el propósito de sufrir para su honra y su gloria y de ser instrumentos de bendición para otros. Como siempre les recuerdo que el contenido está en YouTube a nombre de Oliva Polanco y les deseo un excelente y bendecido fin de semana. Que el Señor les bendiga mucho y que les bendiga siempre. Un abrazo a la distancia. Bye bye.